Hola, bienvenidos a este podcast sobre la política pública educativa, donde dialogaremos acerca del pensamiento de Platón y las políticas públicas contemporáneas. Para introducirnos en este tema, es importante, de manera inicial, cuestionarnos sobre el por qué hablar de política pública educativa. En este sentido, entendemos que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Es a través de ella con la cual se transmiten los conocimientos y también se forman a los ciudadanos capaces de participar responsablemente en la vida democrática, en la toma de decisiones éticas y en la contribución al bienestar colectivo. Por esta razón, la educación se convierte en una de las principales responsabilidades del Estado y una de las áreas más importantes de las políticas públicas. Aunque actualmente hablamos de políticas públicas educativas como programas, leyes, planes y estrategias gubernamentales, esta preocupación por el papel de la educación en la organización de la sociedad tiene raíces muy antiguas, donde uno de los primeros pensadores que reflexionó profundamente sobre esta relación fue Platón, quien entendía que la educación era el camino para construir un Estado justo y garantizar el bien común. Es por ello por lo que a lo largo de este podcast analizaremos cómo las ideas de Platón continúan teniendo vigencia en la comprensión de las políticas públicas educativas y cómo los conceptos contemporáneos amplían esta visión para responder a las necesidades de las sociedades actuales. Para ello, abordaremos diferentes perspectivas con el fin de tener un mejor entendimiento acerca de lo que concierne a las políticas públicas educativas. En primera instancia, hablaremos de la educación como fundamento del Estado, de acuerdo con los postulados de Platón. Es preciso decir que este autor vivió en una época marcada por profundas crisis políticas en Atenas. Experimentó la guerra del Peloponeso, la dictadura de los 30 tiranos y especialmente la condena y muerte de su maestro, Sócrates. Acontecimientos que lo llevaron a cuestionar la capacidad de los gobernantes para dirigir adecuadamente una ciudad. Estas experiencias lo convencieron de que la injusticia y la corrupción eran consecuencia de una deficiente formación moral e intelectual de quienes ejercían el poder. Como respuesta, Platón desarrolló una propuesta política en su más ferviente obra conocida como La República, donde sostiene que la finalidad del Estado debe ser alcanzar la justicia, promover el bienestar de todos los ciudadanos, y para lograrlo considera indispensable formar gobernantes sabios mediante un proceso educativo exigente y prolongado. En este sentido, Platón convierte la educación en una responsabilidad pública, donde el Estado es el garante de la formación integral que permita desarrollar la razón, la virtud y el compromiso con la comunidad. Solo una sociedad educada puede aspirar a construir instituciones justas y estables. Aquí cerramos nuestra primera intervención o nuestro primer tema de debate y análisis. Lo segundo que concierne es hablar del concepto o término determinado como el filósofo rey y la importancia de formar buenos gobernantes. Para Platón, la figura del filósofo rey era la de gobernar, pero sin depender de la riqueza, del prestigio familiar o de la popularidad, sino que por el contrario, quien gobernaba debería hacerlo a partir del conocimiento y la virtud. Este filósofo rey
según Platón, representa al ciudadano que ha recorrido un largo proceso de formación intelectual y ética. Después de muchos años de estudio y experiencia, desarrolla la capacidad de distinguir el bien común de los intereses particulares y por ello está preparado para tomar decisiones en beneficio de toda la sociedad. Aunque actualmente los sistemas democráticos no contemplan este modelo, la idea central sigue siendo vigente. Quienes diseñan e implementan políticas públicas, especialmente las educativas, deben actuar con conocimiento, responsabilidad y visión a largo plazo. De eso se trata el filósofo rey. No gobierna el prestigio, sino que gobierna el conocimiento. Nuestra tercera intervención se hace sobre el mito de la caverna, sobre una metáfora de la educación. Este mito se constituye en una de las explicaciones más conocidas sobre el sentido de la educación. El autor describe a unos prisioneros que permanecen encadenados, observando únicamente sombras proyectadas sobre una pared. Los prisioneros creen que esas sombras representan toda la realidad existente. Solo cuando uno de ellos logra salir de la caverna, descubre el verdadero conocimiento y comprende que había vivido engañado. La enseñanza principal es que educar significa ayudar a las personas a pasar de la ignorancia al conocimiento. Sin embargo, el proceso educativo no termina allí. Quien alcanza la verdad tiene el deber moral de regresar para orientar a los demás. Esta metáfora, muy bonita por cierto, continúa siendo muy pertinente para las políticas públicas educativas actuales, pues la educación busca siempre desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de todas las personas para participar activamente en la sociedad, principalmente en la generación de posibles soluciones a las problemáticas existentes en su entorno, que es el siguiente tema que nos ocupa. Y aquí nos cuestionamos sobre qué son políticas públicas. Pues bien, las políticas públicas pueden entenderse como el conjunto de decisiones, acciones, programas y estrategias que desarrolla el Estado para resolver problemas que afectan a una sociedad. En este sentido, hay un consenso al afirmar que las políticas públicas constituyen las respuestas del Estado frente a necesidades sociales que requieren solución. Por ello, el propósito de estas políticas consiste en transformar una situación problemática mediante acciones planificadas orientadas al bienestar colectivo. En consecuencia, las políticas públicas no surgen de manera improvisada. Son el resultado de un proceso de análisis, identificación de problemas, formulación de soluciones, implementación y evaluación permanente. Dicho lo anterior, conviene cuestionarnos nuevamente. Ya nos cuestionamos sobre qué son las políticas públicas. Ahora es importante cuestionarnos sobre qué caracteriza a una política pública educativa. Así las cosas, entendemos que cuando dichos principios se aplican al sector educativo, hablamos de políticas públicas educativas, porque éstas comprenden todas las decisiones que adopta el Estado para garantizar el derecho a la educación, ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la enseñanza, fortalecer la formación docente, importantísimo, promover la inclusión y reducir las desigualdades educativas que abundan actualmente en los países del sur global. Es por ello que las políticas educativas buscan responder a necesidades concretas
no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, profesores, maestros, como queramos llamarlos, las familias y las instituciones, no solo las instituciones educativas, sino las instituciones gubernamentales, las instituciones públicas y privadas, que esperan tener buenos ciudadanos, procurando que todas estas personas tengan oportunidades de acceder a una educación de calidad. No solo los estudiantes, sino toda la sociedad. En este caso, la finalidad de la política pública o de las políticas públicas educativas, mejor, no es únicamente mejorar esos indicadores académicos, sino contribuir al desarrollo humano, económico y social del país. Si hay una buena política pública de educación, vamos a tener buenos ciudadanos, vamos a tener desarrollo, porque van a haber jóvenes con ideas creativas, innovadoras, con emprendimientos que van a generar desarrollo a través del movimiento de la economía, a través de la creación de empresas. Y ese desarrollo le conviene a la familia, le conviene a la sociedad y por consiguiente le conviene a toda la nación. En este punto es importante saber la participación de la sociedad en las políticas públicas, que es nuestro siguiente tema. Aquí hay una diferencia muy importante entre la propuesta de Platón y la visión contemporánea, que radica en el papel de la ciudadanía. Es decir, son los ciudadanos, son las sociedades los que le dan esa visión contemporánea a las políticas públicas. Mientras Platón le otorga la conducción política principalmente a los más sabios, la teoría actual de las políticas públicas reconoce que la participación ciudadana es indispensable para identificar necesidades, priorizar problemas y construir soluciones colectivas. Así las cosas, las políticas públicas educativas deben incorporar la participación de docentes, estudiantes, familias, investigadores, organizaciones sociales y autoridades educativas, ya que la educación deja de ser una decisión exclusiva del gobierno para convertirse en una construcción compartida entre Estado y sociedad. Entonces aquí vemos cómo se comparan estas dos lecturas o estos dos pensamientos, el de Platón de hace siglos y la visión contemporánea. Si no tenemos el concurso de la comunidad, de la sociedad, de quienes realmente conocen la problemática educativa de una región, de una ciudad, de un municipio, de la zona rural, no vamos a saber cuál es la necesidad real y por consiguiente la política pública que se diseñe no va a ser la más adecuada. Entonces por eso se requiere del concurso de todas estas personas. Esa es la visión contemporánea que nos están pidiendo, que nos está demandando o que nos está exigiendo lo que se vive actualmente en la educación. No quiere decir que la propuesta de Platón no sea interesante, es valiosísima, pero la propuesta de Platón más la visión actual es lo que hace que toda esta situación cobre relevancia, que la política pública en educación tenga criterio, sea sensata y sea orientada verdaderamente a lo que se requiere. Así, mis queridos oyentes, nuestro último punto que vamos a abordar tiene que ver con la educación como instrumento de transformación social. Y aquí uno de los principales puntos de encuentro entre las dos lecturas propuestas para este podcast consiste en reconocer que la educación sencillamente transforma la sociedad. Sin educación no habrá una transformación de la sociedad. Y en este caso, Platón sostenía
que un Estado justo solo podía construirse formando ciudadanos virtuosos. Por su parte, la teoría actual afirma que las políticas públicas permiten al Estado responder a las necesidades sociales mediante acciones concretas orientadas al bienestar colectivo. En todo caso, ambas perspectivas coinciden en que invertir en educación significa invertir en el futuro de la nación. Cuando una política educativa es bien diseñada, fortalece la democracia, promueve la equidad, reduce las desigualdades y genera mayores oportunidades para toda la población. Es por ello por lo que la educación no debe entenderse únicamente como un servicio público o privado, porque hoy en día tenemos el servicio privado de la educación, instituciones o centros educativos de todos los niveles privados que prestan el servicio público de la educación. Entonces no hay que entenderla como tal, sino es necesario apropiar ese conocimiento como una estrategia permanente, continua, que se prolonga en el tiempo. ¿Para qué? Para el desarrollo social. Y en ese desarrollo social está inmersa, sí o sí, la persona, el estudiante, el docente, el directivo, el padre de familia, el administrador de la empresa X, el administrador de la empresa Y, el empresario, el generador de ideas. Y todos en conjunto van a aportar el grano de arena que requiere la política pública educativa en beneficio de toda una sociedad. Pues bien, mis queridos amigos oyentes, a modo de conclusión, quiero decirle que estos temas que hemos trabajado en conjunto muestran que la educación es un instrumento esencial para la transformación social. Al momento de comprender la política pública educativa, automáticamente implica un reconocimiento que cada decisión en materia educativa tiene efectos sobre el desarrollo de las personas. Y con ello se mejora la calidad de la democracia. Y aún más, se perfecciona el futuro de la sociedad. Cuando hay educación hay progreso. Hay mejores ingresos. Hay mejor sistema de transporte. Hay mejores alimentos. Hay mejor sistema de salud. Hay mejor todo. Hay mejor servicios públicos. Y esto va en beneficio de la sociedad. Por tal razón, es importantísimo diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas de manera exigente, no solo desde el conocimiento técnico, sino también desde el compromiso ético, en términos de la bioética, desde el compromiso justo, desde el compromiso de la beneficencia, desde el compromiso de la no maleficencia, es decir, cuando se busca el bien común. Y este principio, que hoy se maneja muy bonito, viene desde la era de Platón, cuando éste ya consideraba indispensable hacer fundamental este tema dentro de las políticas públicas y que hoy lo tenemos en discusión, le debemos dar prioridad y lo debemos sacar adelante. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por preferirnos, les deseamos los mejores éxitos y recuerden que como sociedad
hacen parte de la construcción de las políticas públicas educativas. Muchas gracias.